de cirugía de la Universidad del Rosario. Hoy tenemos nuestra última charla del módulo de este semestre de coloproctología. Específicamente, como saben, tratamos enfermedad diverticular y vamos a cerrar con la charla de resección colónica en enfermedad diverticular. Está a cargo de Alejandra Cartagena, interna de 11º semestre del Hospital Universitario Mayor, y es la coordinadora del eje académico del grupo. Adicionalmente nos acompaña nuestro tutor honorario, el doctor David Vaquero. Como saben, él es médico y cirujano de la Universidad del Rosario, es epidemiólogo también de la Universidad del Rosario y coloproctólogo de la Universidad del Rosario. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Alejandra. Bueno, buenas noches a todos. Como ya dijo Alejandro, mi nombre es Alejandra Cartagena, soy interna de 11º semestre y coordinadora del eje académico, y hoy vamos a hablar de resección colónica en la enfermedad diverticular. Listo. Estas fueron las referencias que utilicé. Pues es un tema bastante amplio y muy controversial, entonces realmente hay bastante que leer sobre el tema. Primero, entonces vamos a empezar hablando de la enfermedad diverticular. Ya hemos tenido 2 charlas, entonces no voy a ahondar mucho acá. Entonces simplemente recordar que es la patología benigna más común del colon, en donde se van a formar divertículos o sacos que se van a dar porque la mucosa y la submucosa se van a herniar a través de la capa muscular en los puntos de debilidad de la pared del colon. 80 al 90% de los casos van a ser asintomáticos. Sin embargo, en algunos casos la presentación de la enfermedad va a ser una diverticulitis, que es la forma sintomática de la enfermedad diverticular y puede ser o no complicada. Se va a dar principalmente por la inflamación del divertículo. ¿Cómo la vamos a clasificar? Entonces tenemos la clasificación de Hinchey, que nos va a permitir, es una clasificación tomográfica, esta les traje la modificada, que nos va a permitir clasificarla y de esta forma dirigir el manejo que le vamos a dar a la enfermedad. Entonces, pues ya sabemos que el estadio 0 es cuando hay divertículos clínicamente, pues sin significancia clínica. El estadio 1 con un absceso o pues con un absceso localizado. El estadio 2 cuando ya hay un absceso distante al sitio inflamatorio. El estadio 3 cuando hay peritonitis purulenta, y el estadio 4 cuando ya hay peritonitis fecal. ¿Cuáles son las indicaciones del manejo quirúrgico en la enfermedad diverticular? Entonces tenemos 2 tipos, la diverticulitis no complicada y la complicada. En la diverticulitis complicada, recordar que tiene un curso generalmente no doloroso y sin complicaciones, y suelen responder al manejo ambulatorio con antibiótico y antiinflamatorio oral. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que no hay diferencia entre el riesgo de recurrencia o complicaciones después de un año en los que reciben manejo antibiótico comparado a los que no. En cuanto a la diverticulitis complicada, pues esto ya va a ser un gran espectro de presentación. Entonces puede presentarse como un absceso pericólico hasta ya la perforación colónica y la formación de fístulas y diferentes complicaciones. De esta forma, el manejo de la diverticulitis complicada va a depender de la condición clínica del paciente y el grado de contaminación o infección que haya a nivel peritoneal. De esta forma, el 10 al 15% de los pacientes van a requerir intervención quirúrgica durante la hospitalización, es decir, durante el episodio agudo. Cuando consideramos la cirugía electiva, entonces, pues antes hablábamos de que el manejo quirúrgico dependía del número de episodios de enfermedad diverticular, pues de diverticulitis que tenía un paciente y la edad de inicio. Entonces, por esto realizábamos una colectomía de forma electiva y profiláctica luego del primer episodio, porque creíamos que la recurrencia iba a ser mayor. Sin embargo, hay estudios que han mostrado que el número de episodios de diverticulitis aguda no complicada no aumentar el riesgo de recurrencia como tal o de complicaciones o la necesidad de manejo quirúrgico de urgente. Esto quiere decir que muchos pacientes como presentación inicial pueden llegar a presentarse como una diverticulitis complicada que requiere manejo quirúrgico. Además, la tasa de recurrencia del 13 al 23% se da posterior al manejo médico, y hay una tasa de enfermedad complicada que requiere cirugía de emergencias menor al 7%. Bueno, en la cirugía electiva, ¿hasta dónde deberíamos llevar la resección? Entonces deberíamos hacer una resección de todo el colon sigmoide con los márgenes del colon sano hacia proximal, o sea, es decir, el colon
hacia proximal y el recto hacia distal. Lo más importante va a ser evaluar la inflamación, la inflamación que tenga el colon para definir qué márgenes de resección vamos a tomar. Hablando sobre la extensión proximal en el colon descendente, entonces simplemente vamos a buscar el tejido colónico que no esté hipertrófico, engrosado o inflamado. En cuanto a si debemos llevar al paciente a cirugía laparoscópica o cirugía abierta, pues también hay diferentes puntos de vista según lo que leí. Entonces, sin embargo, todos concluyen que la cirugía, el abordaje laparoscópico tiene más beneficio que la cirugía abierta. Entonces, entre ellos encontramos que tiene un mejor tiempo hospitalario posterior a la cirugía. Además, disminuye el hilio posoperatorio, ya que tiene menor manipulación intestinal. Disminuye la pérdida sanguínea intraoperatoria y el dolor posoperatorio. ¿Cuándo deberíamos considerar convertir una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta o de entrada a una cirugía abierta? Hablaba de los índices de masa corporales elevados, cuando sabemos que hay adherencias tanto peritoneales como pélvicas que nos impidan el adecuado manejo por la cirugía laparoscópica. En pacientes mayores, si el cirujano es inexperto en el abordaje laparoscópico y si la enfermedad pues es complicada. Cuando llevamos a cirugía de urgencias, entonces hay 4 indicaciones principales. Entonces son los pacientes que no mejoran con el manejo antibiótico, los que no mejoran con drenaje percutáneo o que presentan abscesos que no son susceptibles de drenaje percutáneo, ya sea por su localización o por las características del absceso, o cuando ya hay una peritonitis purulenta fecal, es decir, una clasificación Hinchey 3 o 4. Leí este artículo sobre las innovaciones del manejo quirúrgico de la diverticulitis, en donde los dividían el manejo de urgencias dependiendo de la clasificación de Hinchey. Entonces, en el Hinchey 1 y 2, entonces lo más común es que la enfermedad se presente como un absceso en el 15% de los pacientes. Hablaba de que si son abscesos menores a 4 centímetros, se da un manejo médico con reposo intestinal y antibiótico por vía intravenosa, ya que estos abscesos suelen mejorar con este manejo. Sin embargo, cuando los abscesos ya son mayores a 5 centímetros, lo primero que hay que considerar inicialmente es el drenaje percutáneo por radiología intervencionista. Entonces se ha propuesto un manejo conservador o manejo médico con analgesia, antibiótico y control de los síntomas principalmente. Ya hablando del Hinchey 3 y el 4, entonces aquí viene el problema, porque no hay un consenso real sobre cuál es el manejo adecuado, ya que pues, además encontramos que la incidencia de perforación que nos va a llevar a peritonitis es de aproximadamente el 1.5%. Lo que se ha descrito es que los pacientes que presentan sepsis y peritonitis deben de ser llevados a manejo quirúrgico de urgencia. Aquí les traje en las imágenes, las dos de la izquierda son las imágenes tomográficas de un Hinchey 3 y los hallazgos en la laparoscopia, y las de la derecha son Hinchey 4, que ya vemos una peritonitis fecaloide. Bueno, hay 2 estudios que han propuesto manejo no quirúrgico en los pacientes que no presentan sepsis, es decir, Hinchey 3 o 4, pero que no están sépticos. Se ha visto que cuando se maneja de forma no quirúrgica, se ha asociado a una tasa de recurrencia del 50% y una mayor, no hablaban del número exacto, pero es una mayor tasa, o sea, es mayor al 50% de complicaciones. Entonces van a persistir con síntomas, pueden generar más abscesos y ahí es cuando se presentan las fístulas. Ambrosetti y colaboradores definieron que el grado de severidad que definimos en los hallazgos tomográficos, es decir, con la clasificación, nos va a ayudar a predecir el fallo en el manejo médico. Es decir, si ya tenemos una clasificación tomográfica que nos indica que hay ya sea una peritonitis fecaloide o purulenta, esto ya es una complicación severa que nos predice que no es susceptible de manejo médico y requerirá pues manejo quirúrgico. En cuanto a la perforación del colon sigmoide, pues generalmente ocurre en el primer episodio de diverticulitis en la mayoría de las personas y van a requerir manejo quirúrgico.
Para esto van a haber dos opciones. El primero es el procedimiento de Hartmann, ya más adelante hablaremos bien de él, pero básicamente consiste en hacer una resección del colon sigmoide, o sea, una sigmoidectomía, hacer cierre del muñón rectal y llevar el colon descendente a una colostomía terminal. Este puede, pues más adelante hablaremos, pero pues se puede dejar la colostomía, se puede intentar revertir este procedimiento o pues quedaría la colostomía terminal. Y la otra opción es hacer la resección del colon sigmoide y realizar una anastomosis primaria, que puede ser con un asa de ileostomía derivativa o sin el asa de ileostomía. Bueno, ¿cómo vamos a decidir? Entonces, pues lo primero es que el margen de resección, como hablábamos, proximal, lo ideal es que sea el colon sano, que no presente divertículos, y hacia distal, superior a la confluencia de las tenias cólicas, ya que esto nos determina disminución pues nos determina la recurrencia posterior a la resección. Esto es que pues, se ha visto que si no se lleva este margen distal hacia lo más abajo que se pueda en el recto, y se genera una anastomosis colocolónica, esto tiene 4 veces más riesgos que si se realiza una anastomosis colorectal. En cuanto al procedimiento de Hartmann, entonces, como les decía, es una sigmoidectomía con cierre del muñón rectal y una colostomía terminal. ¿Qué ventajas tiene? Es que es un procedimiento más corto, de menor tiempo quirúrgico, entonces es útil en el momento de la urgencia. Permite controlar el foco infeccioso de forma adecuada y disminuye el riesgo de fugas de las anastomosis. En cuanto a desventajas, el estómago que generamos no logra ser revertido en muchas ocasiones y especialmente esto se da en pacientes que tienen deterioro clínico. De esto no voy a hablar mucho porque es otro tema aparte, pero sí, pues se ha visto que esta es la mayor complicación y desventaja de este procedimiento. Entonces encontré este metaanálisis de 22 estudios observacionales que hablaban de diferentes situaciones con respecto a la anastomosis, comparando la anastomosis primaria y el procedimiento de Hartmann. Entonces, en cuanto a la mortalidad, encontraron que la mortalidad es menor en cuanto a la anastomosis primaria, comparándolo con el grupo del procedimiento de Hartmann, pero esta realmente no fue significativa, ya que los pacientes que son llevados al procedimiento de Hartmann suelen estar en peores condiciones que los pacientes que se llevan a una anastomosis primaria. En cuanto a la infección de sitio operatorio, sí pues se encontró que 5 estudios observacionales hablaron del tema, incluyeron 2.624 pacientes, de los cuales 1.844 fueron llevados al Hartmann y se encontró una tasa de 14.9% de infección de sitio operatorio, mientras que 437 fueron llevados a anastomosis primaria con una tasa de infección de sitio operatorio del 15.6%. Entonces aquí podríamos ver que el procedimiento de Hartmann tendría menor tasa de infección de sitio operatorio, pero realmente la P no es significativa, entonces pues estadísticamente no nos da una diferencia, así que pues estadísticamente significativa. En cuanto a las complicaciones que presenta el estoma y la anastomosis, entonces dos estudios evidenciaron como tal el 10.7% de complicaciones en general y 10 estudios encontraron que el 4.5% de los casos van a generar disfunción de la anastomosis primaria. Bueno, en cuanto a estos resultados, nos sugieren que los pacientes que son llevados a resección anastomosis primaria van a tener una menor tasa de mortalidad comparado con el procedimiento de Hartmann. Y pues realmente la elección entre una anastomosis primaria y el procedimiento de Hartmann va a depender, o sea, tiene que ser individualizado y depende de la severidad de la inflamación y comorbilidades del paciente. Entonces, en conclusión, la anastomosis primaria va a estar asociada a menor mortalidad, pero esto no se reprodujo en todos los estudios. Algunos estudios sí mostraron mayor mortalidad en la anastomosis primaria y no hay diferencia como tal pues, significativa en la tasa de infección de sitio operatorio. En este estudio que leí, este algoritmo me pareció interesante, ya que entonces vemos que ya dependiendo de los hallazgos imagenológicos y la clasificación de Hinchey, perdón, si encontramos perforación, ya lo deberíamos estar llevando a cirugía
ya sea una laparoscopia diagnóstica y pues determinar si se trata de un Hinchi 3, pues a lavado y resección, y si es Hinchi 4, proponen siempre hacer procedimiento de Hartmann. Hablando en general pues de los principios de resección colónica, lo más importante, pues hay que tener una preparación preoperatoria adecuada. Entonces, siempre tener en cuenta el estado general de salud que tenga nuestra paciente. Lo primero, controlar el estado metabólico y cardiovascular del paciente, ya que esto puede alterar el proceso de cicatrización, evitar el consumo de alcohol y cigarrillo y evaluar el estado nutricional, ya sea si es un paciente obeso o si está en un estado de desnutrición. ¿Qué pacientes van a requerir un estoma, ya sea una ileostomía la colostomía terminal por un procedimiento de Hartmann? Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero son los factores de calidad del intestino que nos van a afectar en la cicatrización de la anastomosis. Entonces, si hay cambios por radiación crónica, colitis aguda, peritonitis fecal, isquemia, obstrucción, dicen que es mejor no llevar una anastomosis primaria porque va a ser fallida y es preferible llevar un estoma. Y hay que tener en cuenta también los factores como tal del paciente que nos lleven a dificultad en la cicatrización. Entonces, como hablábamos, la desnutrición, la inmunosupresión, la estabilidad hemodinámica y la falla multiorgánica que pueda presentar. En cuanto a la preparación intestinal y las imágenes que debemos ver antes del procedimiento, entonces en algunos artículos hablaban de la limpieza del colon previo a cualquier cirugía colorectal. Dice que no es un prerequisito absoluto, pero sí facilita que se haga, pues que se pueda realizar la cirugía. Y además es sin previa preparación. Esta preparación se puede hacer de dos maneras. La primera es con soluciones hiperosmolares a base de fosfatos o sulfatos que generan efecto osmótico. Esta pues tiene el problema que sí genera alteraciones hidroelectrolíticas en el paciente. O pueden ser con soluciones isoosmolares como el polietilenglicol, que pues la diferencia entre estas dos es que el PEG sí necesita mayor cantidad de agua, mientras que las soluciones a base de fosfatos o sulfatos pues requieren menor cantidad de agua para la preparación. Y bueno, y ya en cuanto a las imágenes prequirúrgicas para la planeación, recomiendan, pues esto es hablando en el ámbito ya más electivo, ¿no? Porque pues un paciente si es una cirugía de urgencia no se va a poder realizar todos estos procedimientos, pero pues en estos casos lo ideal sería tener una colonoscopia para ver pues la luz del colon, a ver cómo se encuentra, y el TAC y la resonancia nos ayudan para evaluar los órganos adyacentes. En cuanto a las anastomosis, entonces lo más importante en cuanto a las anastomosis en la enfermedad diverticular es que la sutura de la anastomosis no debe quedar nunca sobre un divertículo, porque esto aumenta el riesgo de fugas y de discencias de la anastomosis y aumenta la mortalidad del paciente. Lo más importante entonces es asegurar que tenga un adecuado flujo sanguíneo y que no hayan giros en el mesenterio. Y evitar a toda costa la tensión sobre la anastomosis, ya que esto aumenta las dehiscencias. Entonces hay tres tipos de anastomosis principalmente. La primera es la termino-terminal, se afrontan los dos extremos terminales de ambos segmentos pues, del colon y el recto. Es muy importante en estos casos tener en cuenta las diferencias en el diámetro luminal, ya que si el segmento, no sé, el segmento proximal del colon descendente es el diámetro es más amplio que el del recto, pues nos va a generar dificultad para realizar la anastomosis y tiene mayor riesgo de fuga. Y además el problema es que tienen menor perfusión, que está asociado pues, a fallo en la anastomosis. En cuanto a la terminolateral y laterolateral, estas van a tener mejor vascularización y eso permite una mejor cicatrización. Lo más importante en ambos casos, que es como la parte más difícil, a diferencia de la terminal, es alinear, pues que es la parte de alinear el intestino, que esto es lo que requerirá una movilización del colon. Hablando un poquito del procedimiento de Hartmann, entonces, pues Henry Hartmann era un cirujano francés que en 1921 describió el procedimiento, pues este procedimiento lo realizó un paciente
que es encontrado con obstrucción intestinal del colon izquierdo secundario a un carcinoma de colorectal. Entonces él realizó el procedimiento en donde hizo la sigmoidectomía con el cierre de el cierre del muñón rectal y una colostomía terminal. A partir de esto, entonces se ha seguido realizando este procedimiento y las indicaciones han aumentado, ya no es solo para el carcinoma colorectal o el cáncer colorectal pues, izquierdo, el cáncer, perdón, de colon izquierdo, sino también ya lo hemos llevado el uso en la diverticulitis, en casos de isquemia, vólvulo o trauma también puede ser. Entonces, lo ideal del procedimiento sería llevar a la resección rectosigmoidea con cierre del muñón secal, del secal no, rectal, y a una colostomía terminal. Idealmente en los pacientes sería ideal intentar llevar a reversión de la colostomía para restaurar la continuidad intestinal, pero esto no es posible en todos los pacientes. Bueno, para la parte de la sigmoidectomía, muy importante recordar la vascularización del colon. Entonces va a tener 3 pedículos vasculares principales, que son los vasos ileocólicos que irrigan el colon derecho, los cólicos medios que irrigan el colon transverso y los mesentéricos inferiores que irrigan el colon izquierdo. Estos 3 pedículos lo que van a hacer es que se anastomosan y forman los vasos marginales que van a ir a través del mesentérico. Lo más importante entonces en la cirugía, en la sigmoidectomía, va a ser identificar estos pedículos y dependiendo del nivel de resección se hará pues la ligadura de estos, pues del pedículo que necesitemos, dependiendo del nivel. Otra cosa importante es lo que hablábamos de la movilización del colon, que lo que hay que hacer, pues la idea es permitir, o sea, rectificar el colon. Entonces, el colon tiene sus 2 ángulos, el esplénico y el hepático. La idea es rectificarlos para que permita alargar el colon, por así decirlo, y que logre llegar al sitio donde lo vamos a anastomosar. Esto se hace por medio de la interrupción de medial hacia lateral de los ligamentos coloepiploico y esplenocólico. Y por la separación de los de las fases de Gerota, que es la fascia renal anterior, y la fascia de Tolt, que es la unión del mesocolon descendente al peritoneo parietal posterior. Y además, pues debemos realizar la liberación de la gotera parietocólica. Ya, pues en cuanto a la colostomía terminal, pues lo más importante es que el estoma se va a localizar pues a lo largo del colon descendente y se va a asegurar en una abertura sobre la piel. Hay diferentes técnicas que pues tampoco es la idea de esta charla. Bueno, eso es como tal la charla. Les traje este caso clínico. Es para retomar el mismo caso clínico de la charla anterior. Entonces, no sé si Alejo está por ahí. Sí, Aleja. Entonces, un hombre de 65 años acudió al servicio de urgencias del Hospital Universitario Mayor por un cuadro clínico de 3 días de evolución que empeoró el día de ayer, consistente en dolor abdominal localizado en flanco izquierdo, diarrea, náuseas y 2 episodios eméticos. El paciente refiere que ha estado tomando suplementos de venta libre para el estreñimiento durante los últimos 6 meses y hace 2 días en la farmacia le dijeron que se tomara unos antibióticos que no recuerda el nombre. Como antecedente de importancia refiere diabetes mellitus tipo 2 desde hace 15 años, manejado con metformina 500 miligramos cada 8 horas y consumo de cigarrillo y un paquete diario durante 35 años. Al examen físico usted encuentra una temperatura de 38,4 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, relacionado con abdomen en tabla no extendible con dolor a la palpación superficial y profunda en flanco izquierdo, defensa involuntaria. Adicionalmente, se evidencia sensación de masa. A nivel paraclínico se encuentra un hemograma con hemoglobina de 13,2 miligramos decilitro, hematocrito de 46%, glóbulos blancos en 18.320, neutrófilos en 78%, leucocitos en 20%, monocitos en 1%, plaquetas en 323.000. Asociado a un inograma con sodio en 132, calcio en
potasio en 3,8, cloro en 98, perfil renal con BUN en 18, creatinina 1,1 y PCR de 36, 38. Listo. Entonces, es el mismo caso que trabajamos la sesión pasada. No sé si alguno nos quiera hablar al respecto, qué opina del caso, ya teniendo en cuenta la charla de Aleja de hoy, que nos complementa mucho más. Y si el doctor David nos quiera, Sí, pues pues, habíamos dicho complementar un que, poco. habíamos dicho que entonces es un caso, pues según la tomografía, está, pues, vemos una perforación ya del divertículo y una peritonitis pues asociada. Entonces, pues a mí me gustaría invitar al doctor Vaquero a que nos comentara, pues según su experiencia y todo, pues cuál sería para él el manejo para el paciente. ¿Y Manejo. ustedes ya lo resolvieron? O sea, ya, este entiendo que fue un caso que hablaron en la sesión pasada, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Nosotros lo abordamos con el doctor Isaza, pero lo abordamos más la parte clínica y un poco acerca del diagnóstico, pero el manejo lo dejamos más específicamente para esta charla, para complementarlo mejor. Ok, pero yo, para ser honesto, si se los digo yo, pues ahí se acaba porque todos van a creer firmemente lo que yo dije. Me gustaría que alguien hablara, y yo pues por supuesto modero y los dirijo, pero quiero escucharlos mejor. ¿No les gusta más así? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, ¿quién les gustaría aportar un poco al caso? Discutir un poco qué le harían, qué opinan del paciente, qué les llama la atención. Entonces primero sería como el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, ¿cómo es eso? Pues teniendo en cuenta, lo digo yo. Sí, dale mientras alguien se anima. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que hablamos, ya que la tomografía nos muestra que hay una perforación intestinal, pues estaríamos ya hablando de un Hinchi mínimo, un Hinchi 3 o 4. Entonces, pues si ya está perforado, lo más seguro es que sea una peritonitis fecal, entonces sería un Hinchi 4. Según eso, pues Aunque tocaría. podría, sí, o sea, si hay una perforación, aunque podría ser todavía purulenta, si es algo muy agudo, o una Sí, perforación pequeñita, qué sé yo, como una extracción no tan rápida. Podría ser, podría ser cualquiera de los dos. pues si lo abordamos como un Hinchi 4, y pues no, pues como una perforación ya como tal, lo ideal sería llevar a manejo quirúrgico. Igual si nos devolvemos al caso, el paciente pues está irritado, tendría indicación de llevar pues de Ya, cirugía. tienes toda la razón y allá quería llegar yo. Independientemente de la tomografía, si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, como son la defensa involuntaria, más todo su cuadro séptico con CIRS franco, fiebre, taquicardia, hasta compromiso sistémico con algo de hipotensión, taquipnea, abdomen en tabla, independientemente que la tomografía salga, lo que salga es un paciente que está cumpliendo criterios clínicos para llevar a cirugía, ¿vale? Está irritado, irritación peritoneal. Exacto, entonces Es más, casi que diría, ¿y por qué le pidieron el TAC? Si está irritado, ¿por qué no lo pasaron a cirugía de una vez? Pero bueno, digamos que el TAC allá se hace muy rápido, que es verdad, uno solicita la tomografía, lleva la orden, habla con los radiólogos y en menos de una hora, en lo que va autorizando la boleta de cirugía, va haciendo las imágenes y se puede llevar una idea un poquito más amplia de lo que está pasando en esa cavidad, si es que podría ser también un tumor perforado, por ejemplo, fácilmente podría ser, y si es un tumor perforado sería importante conocer cómo está otros órganos, por ejemplo el hígado, que no tuviera metástasis o que tuviera carcinomatosis o otras cosas que podrían en algún momento jugar algún rol. Solamente por eso, si alguien me dice que lo pidieron por todas esas cosas, digo, ah, bueno, pero de resto no demoraría yo la conducta quirúrgica en un paciente que claramente tiene irritación peritoneal. Ok, sí.
Y pues aquí el caso sería discutir a qué tipo de resección pues lo llevaríamos, si a una anastomosis primaria o a un procedimiento de Hartmann. O una anastomosis primaria de una Ahí con hipertrofia de derivación. protección, ¿cierto? Que también podría ser Ujú. otra. Bueno, ¿y quién se aventura? Yo voy a mirar aquí les digo con nombres, ¿no les gusta así? ¿Quién es Sergio Alzate? Yo tengo un amigo que se llama así, que es cirujano de corazón. Soy yo, doctor. Yo soy estudiante Sergio. de décimo. Ah, bueno, súper. Yo tengo un gran amigo llamado igual que usted, que es un cirujano. Sí, Y, que es de la universidad también. A mí siempre me han dicho que cuando entro a los grupos de cirugía, cuando era estudiante, me decían, que, uy, ¿cómo así que volvió Sergio Alzate? ajá, así es. Entonces cuénteme, ¿qué cirugía le haría a ese paciente? Pues sería la cirugía que había mencionado Alejandra de Hartmann, ¿no? ¿Y por qué? Miren, yo les voy contando una cosita. Hay muchos estudios, pues, la charla está muy buena, por cierto, ha revisado muchísimo de la literatura buena con la que nosotros en coloproctología tomamos esta clase de decisiones. Y, Gracias. y el manejo estándar de la diverticulitis, de la enfermedad diverticular complicada que uno tiene que llevar a cirugía, es la resección del segmento afectado. Esa es la cirugía que hay que hacer. Hay que quitar el sigmoide que está perforado y que tiene absceso. ¿Hasta dónde hay que quitarlo? Un poco. ¿Ustedes saben por qué se dan los divertículos? ¿Saben? ¿Alguien se aventura? Yo les aseguro que Sergio Alzate le compra un café en tostado al que se aventure y me diga por qué hay divertículos. Entonces resulta, Sergio me lo debe a mí porque nadie habló. Listo, doctor. Listo. Yo les aseguro que en la unión recto-sigmoidea, donde confluyen las tres tenias, hay una zona de alta presión. Allá hay más presión, se forma casi como un esfínter. Entonces, todo el popó que va bajando por el colon encuentra algo de resistencia a ese nivel en la unión colo o recto-sigmoidea, justo ahí, o colorectal. Como hay esa zona de alta presión, el colon le toca esforzarse aumentando la presión intraluminal para poderla vencer y poder empujar la materia fecal hacia el recto. Como ahí se genera tanta presión debido a que el colon está apretado hacia abajo y están esas tres tenias, se empiezan a ver protrusiones a través de los sitios donde entran los vasitos perforantes en la pared colónica. Y esa es la génesis de los divertículos. ¿Vale? En la cirugía tenemos que resecar la unión recto-sigmoidea porque si la dejamos y hacemos una anastomosis después, estamos perpetuando el problema y el paciente va a recurrir en su enfermedad diverticular. Esa es la razón. Entonces, yo tengo en mi cirugía que resecar la unión recto-sigmoidea y tengo que resecar toda la zona que esté enferma macroscópicamente. Esa es la cirugía. Ahora, si le hago anastomosis, si le hago una colostomía, si le hago una anastomosis y lo protejo con una ileostomía al lado derecho y todo eso, eso no depende del volumen de enfermedad que haya, sino depende de la condición clínica del paciente. Si él es apto para tolerar una anastomosis y por supuesto cicatrizar bien y que el desenlace sea favorable. Entonces, si mi paciente está comprometido, tiene una enfermedad infecciosa grave, no modulada, y además yo lo interrogo y sé que es un diabético súper gordo, que no está controlado con su diabetes y que tiene 99 años y que además de eso tiene POC. Entonces yo tengo muchos predictores de fallo de anastomosis y no lo voy a exponer a eso ya que está grave. O sea, si está grave ahora y le hago la anastomosis, estoy escogiendo el peor momento para ese paciente tenga que enfrentarse a ese gasto metabólico tan importante que es la cicatrización intestinal. Si por lo contrario es un paciente joven, estoy diciendo 50 y péguele, que no ha perdido peso, que mantiene un estado de salud más o menos adecuado,
que sus comorbilidades están controladas y que la contaminación es mucho más limitada en el abdomen, podría yo pensar en hacer una anastomosis. Entonces noten que no depende de la extensión de la enfermedad, sino depende del compromiso del paciente y de los predictores que yo tengo de fuga anastomótica. Si los predictores de fuga anastomótica son bajos, voy a hacer una anastomosis, y si son altos, voy a hacer una colostomía. Doctor, una pregunta al respecto. Ujú. Em, Dentro de lo que yo leí para la charla pasada, el artículo de Nature de enfermedad colónica da un algoritmo en la que precisamente esas decisiones también la basaban en si el paciente estaba hemodinámicamente estable o inestable. ¿Eso tiene Claro, y alguna eso, repercusión también? claro que sí, y esos son criterios clásicos, se llaman los criterios me estoy pensando, me estoy acordando, de Fabian y Stone, así los pueden encontrar, Stone como piedra y Fabian como cualquier Fabian, ¿listo? Fabian Stone son los criterios que son clásicos de la cirugía de trauma, sobre predictores de fallo de anastomosis, y tienen en cuenta justamente eso, el estado hemodinámico del paciente, el grado de contaminación y el tamaño y la magnitud de la lesión. Esos tres factores tomaba él. Y el primero, el estado hemodinámico. Por supuesto que sí, ustedes entienden que para una anastomosis adecuada, la perfusión tisular es obviamente necesaria. Si el paciente está inestable y está requiriendo vasopresores, eh, esto ustedes lo saben de fisiología, se empieza a sacrificar flujo sanguíneo a extremidades y el lecho esplácnico, se hace vasoconstricción tisular a nivel de todo el lecho esplácnico, y va a estar isquémico, con isquemia relativa, para garantizar perfusión cardiopulmonar y cerebral. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro cuerpo ante la hipotensión. Y si además le ponemos drogas vasopresoras, pues esto se empeora muchísimo más. Es la razón por la cual no queremos anastomosar a un paciente inestable. Muchas gracias, doctor. Profe, buenas noches. Soy Francisco Solano, egresado del Rosario. Quería hacerle una pregunta. Claro, Bueno, inicialmente, eh, pues yo también creo que el paciente, al menos con la información que nos dan, pues hay que llevarlo a cirugía, y en la cirugía muy probablemente se beneficie eh, de un Hartmann, como ya dijeron, aunque eso depende en gran medida de unos gases arteriales que nos faltaron por ahí y de los hallazgos intraoperatorios que encontremos, aunque según la edad y el estado séptico del paciente, pues probablemente termine en un Hartmann. Mi pregunta va hacia un caso diferente, un paciente más joven con un estado séptico un poco menos avanzado, y que no esté con un estado hemodinámico comprometido, claro, y que en el intraoperatorio encontremos un Hinky 3 sin una perforación evidente. Claro que en principio ese paciente se podría beneficiar de una anastomosis, pues dependiendo de los otros factores que ya hemos hablado, pero mi pregunta va hacia si se podría beneficiar de un lavado laparoscópico y cuál es la experiencia que están teniendo ahorita en Medri con el lavado laparoscópico. listo. Entonces son dos preguntas. Claro que sí. Hay muchas cosas que pasan en la cirugía colorectal, y es que es centro dependiente, y en el centro es volumen dependiente, y de acuerdo al volumen dependiente y al centro, es cirujano dependiente. Ya, ¿qué quiere decir eso tan enredado? Si usted es una persona que tiene entrenamiento manejando diverticulitis, y tiene entrenamiento haciendo anastomosis colorectales, y tiene un centro de alto volumen que le permita estar expuesto continuamente a esto, seguramente su desenlace va a ser bueno. Si usted es una persona que no está acostumbrado a hacer esto, a mí a veces me llaman personas que están haciendo una cirugía de ese tipo y me llaman como, hey, es que estoy trabado con la sutura mecánica, entonces, ¿cómo es que se usa? No está para nada mal pedir ayuda, pero si usted no se acuerda bien cómo se utiliza la sutura mecánica, probablemente
no sea la persona con la alta experiencia para asegurar los desenlaces que están reportados en la literatura. En Estados Unidos, una recomendación fuerte, como en el año 2019, fue hacer anastomosis en esta patología. Es un paciente que no está comprometido porque no tiene cáncer, entonces recomendaban hacer anastomosis porque las publicaciones así lo demostraban. Había literatura fuerte que decía, les va bien, tranquilos, no se preocupen. Entonces todo el mundo empezó a hacer anastomosis de acuerdo a esa literatura y la Asociación Norteamericana de Cirujanos Colorectales en el 2020 tuvo que rectificar y decir, espere un momentito, nos damos cuenta de que esto no es tan así. Los estudios donde les iba muy bien eran centros de alto volumen y era hecho por cirujanos colorectales. Luego de pronto no es extrapolable a todos los centros donde no tienen experiencia haciendo estas cosas. Mucho, si usted es un tipo que sabe hacer esto bien y tiene experiencia, lo puede hacer, pero si usted no tiene experiencia, es mejor que no lo haga porque el resultado va a ser malo. ¿Mm? Y sacaron una alerta y fue publicada en todas partes. Solamente hagan anastomosis si usted es un tipo que se tiene confianza en esto. Ahora, con respecto al lavado, ustedes saben, bueno, hay varios estudios que evalúan el rol de la cirugía en diverticulitis y qué cirugía hacer. Hay tres muy famosos, se llama Dilala, uno, el otro se llama el Scandinavian y el otro es como el Ladies. Ladies, correcto. Lola. El Lola fue un brazo del Ladies en el cual se evaluó el lavado laparoscópico. Y este trabajo con muy poco volumen de pacientes, con cerca de 40 pacientes, empezaron a darse cuenta que tenían muchas reintervenciones. ¿Sí? Y no lo terminaron porque las reintervenciones eran tan altas que se dieron cuenta antes de completar el muestreo y todo eso que no era tan bueno. Entonces, si ustedes me preguntan a mí si han habido casos exitosos en los cuales se hace lavado laparoscópico, se drena la peritonitis, no se identifica un sitio de perforación, entonces se pone un par de drenes, se le pone antibiótico full y el paciente se espera unas 3 semanas para volverlo a llevar a cirugía y en ese momento hacer la resección quirúrgica una vez el paciente esté mucho más compensado de toda la parte infecciosa. Sí, hay casos exitosos, pero es casi tirar una moneda al aire porque la posibilidad de reintervención es como del 40%. Si ustedes recuerdan la clasificación de la morbilidad en cirugía, ¿se acuerdan que es Clavien-Dindo? ¿Sí? Sí, señor. Eso, el Clavien-Dindo muestra como una de las cosas malucas en cirugía es una reintervención no planeada del tamaño de una dehiscencia de anastomosis, de una gasa olvidada dentro de la cavidad, es de ese mismo tamaño, que es una complicación grave, es una reintervención no planeada. Entonces, si uno hace una cirugía en la cual la probabilidad es un caricellazo de sobre si lo va a tener que reoperar o no lo va a tener que reoperar, de pronto no es la cirugía más segura para el paciente. Volviendo al caso clínico, les había dicho, la cirugía estándar de esta enfermedad es la resección del segmento afectado. Sí, no sé si contesté todo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por las ramas. No, perfecto, profe. Muchas gracias por toda la información. Súper. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Todas, o sea, todas las posibilidades de manejo están expuestas, todas son posibilidades, pero yo creo que casi, bueno, muchos de ustedes estuvieron en la charla que hicimos el miércoles como pasado, antepasado, que hubo un conversatorio con todos los cirujanos y estaba inclusive invitado un cirujano de México. Y uno de los tópicos de las dudas concretas
que para eso era la charla, sobre como dudas de manejo de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que es prevalente, eh, y las guías de manejo dejan muchos vacíos sobre como todas las preguntas que han hecho, que son súper buenas preguntas. ¿A quién lavo? ¿A quién no lavo? ¿A quién reseco? ¿A quién anastomoso? ¿A quién no? Entonces uno tiene que ir como, primero que todo, conociéndose a uno mismo, cuáles son sus capacidades, hasta dónde. Por ejemplo, el abordaje laparoscópico es una opción. La mejor opción, sí, yo creo que sí. Pero si yo no soy un tipo con experiencia haciendo sigmoidectomías, pues el caso, este paciente no es el caso para improvisar y para ponerme a aprender. ¿Listo? Entonces uno tiene que saber quién es uno, cuáles son sus competencias, sus capacidades, saber con qué instrumentos cuento, con qué clase de sutura mecánica, si es que la hay, si hay o no hay energía. Eso es conocerse uno mismo y conocer la institución y por supuesto conocer al paciente. Entonces el interrogatorio es muy importante para que uno se haga una idea de estado de salud previo, el señor en qué venía, cómo estaba antes de haberse enfermado en ese momento agudo, porque quizás si el señor venía muy bien y estaba compensado y se tomaba sus medicamentos y estaba todo bien, de pronto puede llegar a ser candidato a una anastomosis, pero si el señor ya venía crónicamente debilitado, quizás lo más prudente sea no hacerlo. No sé qué más decirles. No sé si hay otra pregunta. Doctor, yo tenía una pregunta respecto a cuándo reactivar la nutrición del paciente, o sea, si así lo más pronto posible o en qué momento se realiza. Buena pregunta. Entonces, para el año 1998, un investigador de apellido Garner se puso a experimentar justo eso, si, qué efectos tenía la nutrición en los desenlaces posoperatorios. Y agarró un número, que no me acuerdo cuánto eran, cerca de 100 perritos Beagle, y les hizo la parotomía, y les hizo una enterotomía, y después la suturó. A la mitad de los perritos les empezó de inmediato a tomar a Nutrecan, agüita, todo eso, y a los otros perritos los dejó con sonda nasogástrica, sonda vesical, eh, nada vía oral, ¿listo? Que es lo que muchas personas aún hoy siguen haciendo con las anastomosis. Eh, Esperó 7 días y les volvió a hacer la parotomía, resecó el segmento que había suturado y los conectó a un manómetro parecido al que utilizamos para tomar la tensión arterial y empezó a inflarlo. Se dio cuenta que los perritos que habían comido soportaban la presión, la hipertensión luminal como 10 veces más. Y entonces el hombre se puso a pensar, vea, mire que la comida es un factor protector y hace que las anastomosis resistan más. Pero es que eso es facilísimo de deducir. Yo digo, ¿para qué operó a los pobres perritos Beagle? No había necesidad de hacerlo, digo yo, pero pues bueno, lo demostró. Y ahí nace mucho aparte de lo que es el protocolo ERAS. ¿Lo conocen? ¿Saben lo que es ERAS? Sí, doctor, pero no, nunca lo he visto implementarse, la verdad. Ya voy para allá. Entonces, si, entonces me toca poner el ejemplo, que es bobo, pero para que no se les olvide. Cuando uno estaba en un paseo y era niño y acababa de comer la comidita del paseo, se quería meter a la piscina de una, pero la mamá nunca lo dejaba meter a la piscina por muchas razones. Mi mamá me decía, no, es que te pueden dar calambres nadando y te puedes ahogar. Y yo, pero pues, ¿qué sentido tiene que uno se le dé calambres? Pero mi mamá tenía toda la razón, porque si yo acabo de comer, toda la sangre abandona el músculo estriado de los muslos, de las piernas, y se me va para las tripas, ¿cierto? Para ayudar a procesar toda esa comida. Entonces mi mamá tenía razón y la de ustedes también al no dejarnos nadar. Entonces, vea que el conocimiento de mi mamá ya me decía, si usted come, aumenta
el flujo del lecho esplácnico, de todas las vísceras, y por eso no puedes nadar. Y mire que es la misma conclusión que llegó Garner en el 98, cuando dijo, la persona que coma le llega más sangre a las tripas y por lo tanto tiene una mejor cicatrización, ya que la perfusión sanguínea, y como ya lo había también dicho antes Fabian y Stone en el cuento que les expliqué de la inestabilidad hemodinámica, eh, comer favorece el flujo de todas las vísceras, por lo tanto mejora cicatrización. Esa fue la gran conclusión del trabajo de Garner. Y eso mismo invertido, inestabilidad hemodinámica, baja perfusión en las tripas, mal desenlace para anastomosis. Fue lo mismo que dijo Fabian Stone, pero dicho al revés. Entonces, ¿cuándo se inicia la comida? Cuando físicamente sea capaz de tolerarla. Todas mis cirugías colorectales electivas llevan comida de inmediato. O sea, yo se la formulo de una. Mucha gente dice, ay, que no será que eso aumenta la dehiscencia de anastomosis, y yo no. Por dos razones. Les echo el cuento de Garner, comer favorece el lecho del flujo esplácnico, y por otra parte, hombre, tenemos 1000 centímetros cúbicos de babitas, 1500 de líquido gástrico que se producen, 500 de bilis, 300 de páncreas. Una conclusión, por cualquier anastomosis del tracto gastrointestinal, si no le doy 3 cucharadas de sopa, le van a estar pasando por ahí aproximadamente 2000 cc cada día, sobre todo si es de intestino delgado, antes de que se absorban el colon. Eras, para terminar esta pregunta, no sé si tengan más, es un protocolo de recuperación rápida después de la cirugía. Las cirugías en general, utiliza una técnica que es estándar, la misma para todos, pero la recuperación sí varía mucho de paciente a paciente, y lo que tiene que ver es qué tan fit, es un término que se usa ahora mucho en cirugía, qué tan fit for surgery es esta persona, o qué tan unfit es. Entonces, en ERAS se involucran varios escenarios. El escenario preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. En el preoperatorio lo que se busca es probablemente el evento más fisiológicamente más traumático que se enfrenta un paciente en toda su vida, es una cirugía abdominal mayor. Entonces el paciente debería prepararse para esta como si se tratara de preparar un maratón. Eso es lo que se llama la prehabilitación, no rehabilitación, que es después de tener un problema, sino es prehabilitación, prehabilitation, dicen los gringos. Entonces el paciente se tiene que poner a entrenar como si fuera a hacer un maratón antes de la cirugía, dejar de fumar, nutrirse adecuadamente, todas esas cosas. Eso es lo antes. Lo durante la cirugía, pues son todas las cosas que aseguran que el paciente tenga una mejor cosa: analgesia multimodal, baja en opioides, cirugía laparoscópica, no transfusiones, líquidos limitados, bueno, y todas esas cosas. Y en el posoperatorio van analgésicos también multimodal, evitando cualquier cosa que pueda producir ilio, desinvadir al paciente lo más rápido que se pueda, quitar las sondas tan pronto se pueda, y dar comida rápidamente. Tanta historia, es decir, hay que darle comida a los pacientes, ¿vale? Además que es rico, mejora el bienestar, la gente se siente mejor, y tiene evidencia fuertísima en que mejora todos los desenlaces en la cirugía gastrointestinal. Muchas gracias, doctor. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Creo que estuvo súper chévere, muy interesante. Yo tengo una Me pregunta. pareció Buenas súper noches. buena. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido, doctor Vaquerola? César Polanía. Hola, César, ¿qué más? Bien, cómo me alegra escucharlo. Igualmente.
Yo tenía una pregunta, digamos, en un caso de un paciente que tenga un absceso, pero digamos, progresa y se dice que hacia retroperitoneo, que no comprometa eh, el peritoneo, sino hacia el retroperitoneo, ¿tendría mejor pronóstico? ¿Cambian algo el manejo de este paciente? Buena pregunta. Ahí hay dos escenarios. Como el absceso está hacia atrás, pues el paciente no le va a hacer signos francos de irritación peritoneal y probablemente no tenga alguna complicación de la cavidad. Entonces, al estar hacia atrás, probablemente pueda ser manejado por drenaje percutáneo y con antibióticos. Pero los pacientes con grandes abscesos y hacia el retroperitoneo es uno de esos sitios, tienen mucha probabilidad de que les vuelva a pasar. Entonces sería un paciente candidato para cirugía electiva. Yo tengo, eso es lo que dice la literatura. Yo tengo la idea de que la cirugía electiva no es tan necesaria. Entonces póngale cuidado a esas ideas a ver quién se sube a este bus para investigar. La literatura dice que estos pacientes que han tenido abscesos, sobre todo los retroperitoneales, como decías, César, eh, tienen posibilidad de recurrencia alta, que es alta como 30%. Entonces, uno lo drena, le da antibiótico, recupera al paciente y después lo reopera, lo opera, le hace la cirugía electiva, sigmoidectomía, resecando, por supuesto, la unión colorectal para evitar la recurrencia y listo, esto es lo que debería hacer. Pero en mi práctica, la verdad, yo no hago cirugía electiva de esto casi nunca. Y en Mederi todo el colon lo operamos o el doctor Figueroa, bueno, sobre todo el electivo, ¿no? El doctor Figueroa o yo, no hay más, nadie, cuando ustedes en cirugía general han visto, ay, vamos a hacer una sigmoidectomía electiva, eso sería algo muy anecdótico. Y de mis cirugías electivas, vea, les puedo decir en 3 años y pico de coloproctólogo y más los dos del fellow, o sea, en 5 años llevo una de un paciente de esos que hizo un absceso y que dijo, ve, me dijeron que tenía que operarme esto, entonces aquí vengo y el paciente sin tener nada le hago la resección. De resto, todos los pacientes que ustedes ven en el piso y les hacen drenaje percutáneo y les hacen todas esas cosas, están por ahí en la calle y mi idea de investigación, lo que yo quiero saber es qué pasó con esos pacientes, porque si no los operé yo y no los operó Figueroa y no los operó el doctor Pinzón y son de IPS Mederi, ¿dónde están esos pacientes? Entonces, o les volvió a dar y se fueron para otro hospital, o se murieron ya de otra cosa, o nunca les volvió a dar. Entonces, yo quisiera agarrar, y ya la tengo, la base de datos de todos esos drenajes percutáneos, y hacer una encuesta telefónica para ver qué ha pasado con su enfermedad. Venga, ustedes le drenamos en el 2017 un absceso. Ah, sí, doctor, ¿y cómo está ahora? No, perfecto, no me volvió a molestar. Ah, vea, persiste asintomático. No, yo he sufrido de eso, berracamente, pero no voy por la pandemia. Ah, vea, el tipo sí tiene síntomas. O no, me tuvieron que operar en otro lado. O bueno, ¿qué pasó? Porque a mí, pues por lo que veo en la consulta, esos pacientes no vuelven, no llegan y quiero saber qué pasó con ellos. Entonces, esa es mi idea. Ahí se las dejo. Está buenísima la idea. Entonces, César, para contestarle a César, eh, ese paciente podría tener un mejor pronóstico inmediato en términos que no requiere cirugía, pero la literatura, de hecho, si fuera un examen, diría que tiene que ser llevado a cirugía electiva para evitar la recurrencia. A menos que entre todos ustedes y yo hagamos una nueva evidencia y construyamos y nos demos cuenta que no, que no se pueden dejar tranquilos que nosotros llamamos a no sé cuántos pacientes y ninguno había tenido cirugía electiva y tampoco habían tenido recurrencia. Y podríamos aportar eso al mundo de la diverticulitis. Excelente, doctor. Muchas gracias. Excelente idea y propuesta de investigación. Gracias.
Bueno, entonces creo que si no hay más preguntas, esta sería la charla. Muchas gracias, doctor Vaquero, por acompañarnos.